regular a nivel celular en conjunto todas las actividades. Los reguladores alostéricos van a hacerlo a nivel bien particular, a nivel de las enzimas. ¿En qué sentido? Si tenemos este modelo de las enzimas que se vinculan con su sustrato, el regulador alostérico se va a unir a secciones que no son el sitio activo. Que van a motivar que esa enzima trabaje más o que deje de hacerlo. Y como vamos a ver aquí, van a tener esos sistemas activamente. El consumo de glucógeno, utilizando los términos, si es que voy a destruir glucógeno, ¿cómo lo llamaría? Glucogénolisis, ¿no es cierto? Entonces va a estar destruyéndose, va a estar liberando ¿qué? Glucosa. La producción de glucógeno entonces es la glucogénesis. Que no se vayan a confundir con la gluconeogénesis, que es producción de azúcar. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La glucogénesis, producir glucógeno. La glucogenólisis, destruir el glucógeno. ¿Cuándo será que es necesario almacenar, guardar? ¿Cuándo va a ser necesario producir glucógeno? Para cuando existe mucha cantidad de glucosa. Sí, cuando hay exceso de glucosa. Más que nada dentro de la célula, recordemos algo que siempre está ahí presente. La glucosa entra y sale sin limitante, salvo en el sentido cuando se le adiciona un fosfato. Entonces, cuando dentro de la célula hay alto contenido de glucosa 6-fosfato y ya las necesidades, digamos, energéticas fueron satisfechas, hay que producir glucógeno. Cuando también entonces hay mucha energía, como mencionaba por aquí, esos entonces se convierten precisamente en los reguladores alostéricos, que haya gran cantidad de glucosa 6-fosfato, que haya gran cantidad de ATP y otros mecanismos como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando la célula se ve la necesidad de consumir glucógeno, de destruirlo, de consumir, de producir, de liberar esta glucosa, ¿cuándo? Bajo ATP, posiblemente alto ADP también. Ya se consumió el ATP, es necesario, por ejemplo en las células musculares, si hay presencia de calmadulina, son reguladores alostéricos. Entonces, es algo que dentro de la célula le indica qué hacer. La hormona tiene que pasar por una serie de señales, digamos, un poquito más de fuera. Entonces, es como quien tenga que mandar de aquí una señal a perileo, ¿sí? En cambio, dentro del perileo hay una propia señal, ¿sí? Entonces, a eso se va esto. Los reguladores alostéricos son locales, los reguladores hormonales vienen de afuera, vienen de lejos, vienen a influenciar precisamente lo que está pasando dentro de la célula. Entonces, ambas tienen su objetivo, ¿cierto? Hiperglucemia e hipoglucemia. ¿En qué momento clave del día o durante el día nos encontraremos en estado de hipoglucemia? En la mañana, después del ayuno, ¿sí? Es algo que cuando ya uno lo escucha, por lo menos cuando yo lo escuché, me voló la cabeza. Ayuno es fast, la misma palabra que rock en inglés.
que están haciendo ahorita los musulmanes, el Ramadán, durante el mes del Ramadán, el fast, el ayuno, y básicamente cuestiones de alrededor. Entonces, cuando rompo el ayuno es cuando voy a comer. ¿Cuál es la palabra de romper en inglés? Listo. Entonces, el momento del ayuno, hasta que llegue esa nueva fuente de carbohidratos, voy a estar consumiendo a partir de mis músculos, a partir del hígado, hasta el momento en que se den se vuelva a cargar mis fuentes de glucógeno, más vale se vuelva a generar mi glucógeno. Personas diferentes en condiciones en este sentido de más preparación física tienen la posibilidad de reservar mucho más cantidad de glucógeno y hacer su uso un poquito más lento, pero básicamente todos seguimos esta dinámica para guardar siempre siempre tener esta reserva. De hecho, la gran cantidad de peso que inicialmente se pierde en estas dietas cetogénicas es por eso, porque nos acabamos todo el glucógeno. Y hasta que no se acabe todo el glucógeno, pasa. Durante ese tiempo es donde se tiene la mayor pérdida, por eso es que se lo ve como tan milagrosa. No es milagrosa para nada, sino que el cuerpo es inteligente, va a ocupar todas las fuentes de glucosa que tienen disponibles y luego sí va a cambiar el metabolismo hacia ser dependiente de los cuerpos cetónicos. Entonces, polímero insoluble, ¿sí? Es insoluble por una característica, bueno, aparte de todo, es una característica en particular. De esta molécula, que ya lo vimos, ¿cuál de los dos es el extremo reductor? ¿1 o 4? Muy bien. 1 es el extremo reductor, 4 es el no reductor. Esto tiene relevancia porque todas las colas de estas cadenas largas del grupo terminan en carbono 4. Entonces no se relaciona muy bien con el agua, no se relaciona muy bien con otras enzimas que no sean aquellas que la reconozcan. Entonces pueden estar disueltos en agua, presentes en una solución, presentes en los músculos, en un tejido donde está pues, bastante rico en agua, sin embargo no pierde sus unidades monoméricas por procesos de hidrólisis. La reserva energética concentrada entre un 5 a 10 en el hígado, 5 a 10% en el hígado, de 1 a 2% en el músculo y también los que les mencionaba, en los astrocitos a nivel de corteza cerebral. Los monómeros se liberan por fosforólisis. Estoy diciendo fosforólisis, ¿qué estoy haciendo? La ruptura usando. Entonces vamos comprendiendo un poquito que para muchas de estas actividades biosintéticas el fósforo viene a ser o es una importante, o es una molécula sumamente importante. Básicamente tengo cadenas sumamente extensas de glucosa. Me lanzo, en este caso aplico o le doy una glucosa, a esta glucosa le doy un fosfato. Entonces esta glucosa 1-fosfato ya no puede salir a la sangre, en el caso en particular de los músculos, y 2 ya puede entrar a los procesos de glucólisis. Ahora bien, acabé de mencionar el compuesto, o la molécula, en este caso, participa como regulador alosténico. No era glucosa 1-fosfato. ¿Cuál era?
Entonces ahí va a haber una fosfoglucomutasa que va a hacer el cambio. Ya la vamos a ver. Una fosfoglucomutasa. Mutasa es cambiar, ¿sí? De posición. Isomerasa es reorganizar. Mutasa solamente lo que hacen es cambiar. Entonces aquí sí puede entrar en glucólisis. Entonces ese es el primer paso de la glucólisis. No lo recordamos. Entonces cada uno de estos es energía en potencia, que es ATP en potencia. A partir de la glucólisis, ¿cuánto ATP tengo? Con el ciclo de Krebs, con la cadena transportadora de electrones, ya tenemos 32. En ausencia de oxígeno, ¿sí? Cuando no tengo mi receptor terminal de electrones, cuando no hay oxígeno, básicamente prima la glucólisis. Luego libero ahí lactato en mi hígado, como vamos a ver más adelante, entra en el proceso ahí sí de gluconeogénesis. A partir de este lactato voy a producir nuevamente glucosa. Entonces todo tiene un balance, todo está continuamente retroalimentado. Aún cuando se me acaba el oxígeno en esa célula muscular, tengo la posibilidad de todavía obtener energía, digamos, un poquito más lento, pero energía final. Hígado y riñón pueden desfosforilar la glucosa para liberación en sangre. Entonces, precisamente, viene de la alimentación. En hígado, esa glucosa 1-fosfato se puede convertir en glucosa y salir a sangre. Entonces, esa es la forma como le permite todavía mantener los niveles de glucosa sérica. El grupo que le tocó glucosa sérica, ¿cuáles son los niveles normales? De glucosa. Creo que estaban en 70, 130 miligramos. 70 a 99 miligramos. ¿En? 70 a 99 miligramos por litro. Sí. Entonces, postprandial puede ir hasta 150, o sea, después del desayuno, pero se maneja estas cifras, digamos, más o menos normales. ¿Sí? 70 a 100, postprandial, 130, 150, si es que excedo eso, esto prueba la tolerancia a la glucosa, pero básicamente viene a hacer eso, ver cómo mi propio cuerpo puede lidiar con ese sistema. Nuevamente, va a ser regulado por epinefrina, glucagón, para, en este caso, consumir el glucógeno, y la insulina para producir el glucógeno. Entonces, siempre van a tener una especie de relación con estos reguladores hormonales. La ventaja también, como les mencionaba, es que el glucógeno no afecta la presión osmótica o la osmolaridad. Toda esta cadena y toda la gran cadena de glucógeno participa como si fuera una sola molécula. Entonces es mucho más beneficioso tener esas fuentes de energía potencial en esa forma condensada, en esa forma armada, que tener glucosa libre, porque la glucosa libre termina por influenciar mucho más la presión osmótica del medio, la presión osmótica del sistema. Si vemos el glucógeno hepático, ¿sí? Lo que mencionaba, puede tener hasta un 5% de su peso, ¿sí? De los 1.8 kilogramos que va a tener un hígado, más o menos, digamos, siempre esto se maneja en ramos, pero digamos que por manejar unidades un poco más certeras, estamos manejando un peso de 1.8. Quiere decir que tenemos 90 gramos de glucógeno disponible.
me dice que idealmente tengo una reserva energética para unas 10 horas. Eso quiere decir que cada hora, ¿cuántos gramos se consumen? ¿Sí? 9 gramos por hora. A pesar de que, digamos, si estamos juntando las actividades, ayuno, estoy durante la noche, sueño, básicamente mi movimiento está limitado a funciones administrativas, sí, a funciones básicamente para que se mantenga el sistema. Para mantener esas funciones, venimos a esto. De vuelta, no voy a obtener nada para la regulación de la glucosa a nivel del músculo. Entonces, ¿cómo es que voy a mantener esos 70, esos 99 miligramos, por decir? Si es que ya se agota todo. Si es que ese ayuno supera las 10 horas, como ahora tal vez habrán leído cerca de los ayunos intermitentes. Gracias. Este ayuno intermitente entonces quiere decir que me acabo todo lo que tiene, o todas las reservas que tiene el hígado y le dejo vacío. No, mi cuerpo inteligentemente, el cuerpo va a hacer uso de las otras fuentes para la gluconeogénesis. Ahí vendrían grasas, ahí vendrían aminoácidos en este sentido. Entonces es una forma para mantener estos niveles, porque por más de que haya dejado de comer 10, 12 horas, voy a tener siempre estos valores. Salvo que hayan pasado muchas horas y más que nada días en que ya no haya consumido glucosa, en que ahí sí puedan bajar de estos niveles. Pero siempre se van a mantener entre 70 a 99 porque hago uso de otras fuentes para producir glucosa. Entonces, este 50% del mismo glucógeno proviene de la desviación de carbono gluconeógeno. Entonces, de lípidos, de aminoácidos. ¿Vale? La glucosa extracelular, entonces se encontrará en un porcentaje del 0.1%, que es mi glucosa a nivel sanguíneo. ¿Qué es en sí? Una estructura compacta que permite almacenar el exceso de la glucosa en reacción a la hiperglucemia. Hasta un valor dado, ¿sí? No es que nosotros producimos glucógeno en exceso, no es que podemos almacenar absolutamente toda la glucosa en forma de glucógeno. Tenemos unas reservas dadas para nuestra actividad física. Si es que yo soy un atleta, si es que yo soy un deportista, seguramente mis reservas tengan la posibilidad de tal vez tener una mayor cantidad de vuelta. Este 1 al 2% no se vuelve más efectivo por lo que soy un atleta. Básicamente se mantienen en esto. Eso es lo que mejor puedo esperar de que se guarde esa glucosa. Todo aquello que no entra en el glucógeno ni es consumido directamente por el hígado y por el resto de los tejidos va a formar grasa. Energéticamente representa alrededor del 1% de las reservas energéticas. El otro 99% básicamente es ¿qué? Macromoléculas. ¿Cómo guardamos la energía? Ponen agua, les pongo cero. Si jalan conmigo, vuelve la química. Gracias. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tiene gran funcionalidad, a pesar de que es muy eficiente, a pesar de que tiene esa potencialidad, la gran mayoría de la energía realmente está almacenada en forma de lípidos. Es fuente energética para la actividad física. Entonces, si tiene relación con estos iones que se encuentran dentro de mis mismas células, entonces es una relación muy directa de esta naturaleza. Fuente de glucosa, entre comillas, o en ayuno, como es la que mencioné. Se les conoce dentro de la bioquímica como beta-gránulos. A nivel muscular, ¿sí? Son gránulos, si los puedo decir de alguna forma, individuales, ¿sí?
localizados en distintas partes del músculo. Consisten de 55.000 residuos. Cuando digo residuos, son la glucosa, son los monómeros. Entonces, esa es la posibilidad. Yo tengo ahí 55.000 reservas para que le den energía a mi músculo. La única variación va a darse ahí si es que hay oxígeno o no, pero glucosa probablemente para muchas de las actividades hay. ¿Sí? Con 2000 extremos no reductores. Entonces se refiere a lo que está expuesto al ambiente. Básicamente todo lo que está por adentro es aquello que no se puede acceder sin previo hacer consumo de estas primeras unidades. Pues básicamente partimos de una unidad proteica que se conoce como glucogenina. Realmente es un dímero, son dos unidades proteicas, ¿sí? Pues a partir de cada monómero sale una cadena de glucosa, en este caso, que comienza a ramificarse. Vamos a ver por qué. En el hígado, como les mencionaba, ya no tenemos asociaciones, ahí sí tenemos asociaciones de varios gránulos, ¿sí? Para formar esto, que son los alfa gránulos. Entonces, son gránulos de gránulos o conjuntos de gránulos que se encuentran distribuidos en el hígado. El inicio de la síntesis de polímero a partir de esta glucogenina. Las primeras tres unidades, ¿sí? Tienen lo que se conoce como un proceso de autoglucosilación. Este proceso, en donde estamos construyendo desde lo simple hacia lo complejo, metabólicamente, ¿cómo se conocería? Anabolismo, de lo simple a lo complejo. Tenemos unidades pequeñas a generarme una gran conexión. Un proceso de anabolismo es un proceso de biosíntesis. Y si es un proceso de biosíntesis, ¿consume o libera energía? Consume. Las primeras etapas son autónomas, no requieren energía. Estas primeras tres unidades, básicamente la misma presencia de la glucogenina por atracción que tienen con los grupos funcionales. Aquí la tirosina se mezcla, comienza a enlazarse con la glucosa. Esa sola fuerza hace que se unan las primeras unidades. Para el resto, si requiero que haya energía. Vamos a ver a partir de aquí. Entonces, vamos a tener este dímero de glucogenina a partir de los cuales puedo conectar estas cadenas. Normalmente, la extensión de las cadenas es de 12 a 14 residuos. Como vamos a ver más adelante, básicamente hay un mecanismo inteligente para generar ramificaciones. Una vez que estas cadenas lleguen a los 11 monómeros, toman 6 de aquí, 6 glucosas, y lo llevan a la ramificación. Entonces, llego a formar 11, saco 6, coloco a la siguiente cadena, a la ramificación, completo acá y sigo el mismo sistema. Entonces, primero completo la cadena hasta los 12, 14 residuos, saco esos residuos, ramifico y prosigo. Las cadenas B, en este caso, que se encuentran dentro, lo que estamos, pues están un poquito más adentro en este sentido, tienen dos puntos de ramificación. Las cadenas A están expuestas, son no ramificadas. Entonces, estas cadenas A son las primeras que mi cuerpo va a utilizar.
Entonces los procesos de fosforólisis van a atacar primero a las cadenas A y progresivamente, a medida que voy anulando o voy consumiendo esas cadenas A, las cadenas B se vuelven cadenas A porque van a ser las que están expuestas al exterior. Entonces progresivamente voy desde afuera hacia adentro consumiendo cada una de esas unidades que me permitan energía. Dentro de los procesos biosintéticos se utiliza este término, no realmente primer, sino primer, ¿sí? Es el iniciador, es lo que se conoce, como lo vamos a ver, como observador. En biología molecular van a ver un poquito más acerca de los primers, pero básicamente de la mano de esto es el inicio, es a partir del cual comienza. Entonces, es la patadita de inicio para que se comiencen a dar esos procesos de síntesis. Esta poliglucosa, polímero, y que cataliza su ensamblaje. La autoglucosilación está catalizada por la autogenina. Entonces, la autogenina prácticamente participa en las primeras instancias como su propio catalizador, sin necesidad de enzima. En las primeras etapas, luego sí que los va a requerir. Va a haber una transferencia de glucosa a partir de la glucosa uridina difosfato. Esta viene así de uracila. Entonces tenemos de vuelta, como tenemos el ATP como transportador o medio a partir de los países, tenemos el fosfato a partir del UDP o del UTP más que nada, de la uridina bifosfato, vamos a tener algo que lleva, aquí en este caso, no fosfatos, sino glucosas. Entonces la glucosa, cuando se enlaza con el UTP, forma UTP. Glucosa. Entonces, este nucleótido se comporta como transportador de esos núcleos. Entonces va llevando esa glucosa hacia el gránulo de glucosa. Entonces, ¿a dónde se van a enlazar? ¿A dónde se van a unir? Básicamente al hidroxilo. ¿Sí? Eso vamos a ver un poquito más adelante en lo que es aminoácidos. Pero tenemos un anillo benzoico aromático que tiene aquí un OH. A ese OH se va a mezclar la primera glucosa, o a ese OH del que se va a vincular la glucosa. Entonces se genera un enlace que es un glucosídeo y comienza la síntesis. Entonces las primeras 3 unidades van a estar autoensambladas o van a estar en proceso de autoglucosilación. Luego sí vienen de este UDP. La cadena se extiende por la edición secuencial de 7 o más residuos, como les mencionaba, y luego van a, en este caso, pasar hacia la ramificación, todo catalizado por enzima. Este homodímero se ubica en el interior, ¿sí? Son 2 glucogeninas, están vinculadas, son el mismo monómero, por eso es homodímero. Se ubica en el interior y vinculados a los ambos términos reductores. Entonces tengo el enlace con el carbono 1 y zona reductora. Lo que se queda expuesto es mi terminal no reductor. ¿Podría dar un proceso así como?